¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, un espacio de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Azucena Capulín y hoy tengo el gusto de entrevistar a una gran mujer. Voy a contarles un poquito de ella y después la recibiremos por acá. Ella es una mujer poeta, educadora y narradora oral. Egresó de la Universidad Pedagógica Nacional como gestora educativa. Se ha interesado por temas como el cuerpo, la educación, la poética, la cianotipia y el arte. Por 5 años desarrolló procesos de educación artística en Iberoamérica en taller multinacional. Ha trabajado como promotora cultural de la Secretaría de Cultura y otras instituciones. Forma parte del Foro Internacional de Narración Oral, FINO, desde 2013. Se ha presentado en múltiples festivales internacionales y espacios como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de Gollado, Palacio Nacional, centros culturales, escuela y todo espacio donde ha tenido la oportunidad de contar con nosotros. Fue conductora de Contarse, programa dedicado a la narración oral en la Dirección General de Secundarias Técnicas. Su poesía puede encontrarse en diversos medios alternativos. Está dialogada y experimenta con el objeto, la cianotipia y la fotografía. En el 2017 fue seleccionada en el Festival Internacional de Poesía Mujeres Poetas en el País de las Nubes, en Oaxaca. El cortometraje de su poema fue Una mujer enorme, dirigido por Paulina Orreta. Fue seleccionado en el Festival del Cine Quorum Morelia 2019, en el International Poetry Film Festival en Alemania en el 2020 y en el Festival de Videoarte Feminista Truck del 2021. Colaboró en el documental Remover el Corazón, dirigido por Melissa Elizondo, compartiendo sus saberes de poesía con la infancia. Este documental fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2019 y en documental en el 2020. Actualmente imparte clases en el Centro Morelense de las Artes y desarrolla su proyecto interdisciplinario Vulva Feroz, además de coordinar Emergencia Poética, zona de saberes y procesos educativos artísticos con mujeres e infancias. Demos un fuerte aplauso y recibimiento caluroso a nuestra querida Jan Rosagel. Hola, querida Azu, muchísimas gracias por invitarme y a todas tus compañeras que sé que son una red muy, muy bella de mujeres que anuncian y provocan los encuentros orales. Y pues muchísimas gracias. Me faltó actualizar este correo. Ya no estoy ya no doy clases en el Centro Morelense de las Artes, ahora estoy dando clases en la SEP, pero lo voy a actualizar. Una disculpa. Muchas gracias. Okay. Está bien que sirva para anunciar eso. Qué padre. Ay, pues creo que hay mucho de qué platicar. Yo debo confesar que, bueno, tenemos poquito de conocernos. Y bueno, justamente también esta entrevista, pues así como yo, habrá algunas personas, algunas que ya te conocen, muchas que seguramente te conocen, eh, pero algunas como yo que apenas te estamos conociendo. Entonces, para saber de ti, qué haces, dónde estás, etcétera. Pero me gustaría que empezáramos desde la infancia. ¿En qué momento a Jan se le atravesó? Si hubo, claro, algún momento en tu infancia donde hayas
tenido ese encuentro con la literatura, pero sobre todo con la narración oral. Tuviste la clásica abuelita que todo el mundo cuenta que tuvo, menos yo. Ay, sí, no lo sé si tú lo tuviste. Ujú. eh, em, Alguien que te contara cuentos, o la maestra, o tú eras platicona. Cuéntanos, ¿en tu infancia hubo ese contacto con la narración oral? Gracias, Azul. Pues fíjate que yo de niña era muy, muy introvertida. Hasta la fecha sigo creyendo y sintiendo que soy muy tímida, pero uno genera como sus alter egos y entonces la gente cree que no soy nada tímida. Y la narración oral fue muy interesante porque puedo nombrar dos encuentros en la infancia. El primero es que yo vengo de un papá que le gustaba mucho usar su palabra, ¿no? Cantaba y siempre me contaba cuentos, ¿no? Él viene como de una familia como que la oralidad o la voz alta los convocaba a tertulias, ¿no? Y no de literatura, porque yo soy hija de vendedores ambulantes, vengo de linajes orales, no de la escritura. Y tenía una abuela que siempre era una hermosa anfitriona y siempre su casa estaba llena y su palabra envolvía todo el tiempo. Era como bruja mi abuela. Pero era muy interesante porque todos los primos estábamos ahí escuchando lo que contaban, que casi siempre era como de terror. Y papá, muchas veces en la noche, siempre me contaba cuentos, ¿no? Mi papá solamente estudió hasta la primaria, pero tenía un don con la palabra. Y entonces en la noche siempre me contaba alguna historia, que yo imagino que las inventaba, ¿no? Y para mí era como un momento muy fascinante, porque me recuerda ese estado de infancia donde estás en presente y todo es posible. Y mi segundo flechazo, que sí ya fue un flechazo dedicado a la narración oral escénica, fue una vez que tuvimos que ir al Museo de Antropología e Historia, porque me mandaron de la escuela. Y en el centro de aquel hermoso museo, va pasando un poquito la fuente, casi en el centro, estaba una hermosa narradora oral. Yo cuando la vi, me ericé toda de niña, no sé cuántos años tendría, unos 7, 8, y lo primero que dije fue, yo quiero ser eso cuando sea grande. O sea, fue como, recuerdo que cuando acabó la función, fuimos al baño y la vi, ¿no? Y yo era una gigante esa mujer para mí porque yo era una niña y me pareció ver como una cosa, una mujer espectacular, era como, wow, era como una cosa que no puedo nombrar con palabras tan racionales, pero fue como un encuentro con una poética. A eso yo llamo poética, ¿no? Era una poética tan fuerte que las poéticas que son fuertes contagian a las otras para que emerjan, ¿no? Cuando todavía no, pues todavía no nacen esas poéticas, cuando uno ve una poética tan fuerte, pues hace que al otro eh, le rebote la suya. Entonces yo desde niña yo decía, eso quiero ser de grande. O sea, no sé qué sintió mi espíritu que dijo, yo fue como volver a respirar, ¿no? Me gustaría saber qué narradora fue, se los confieso, porque yo digo, bueno, ¿quién contaba? A ver, maestras de la narración oral, ¿quién contaba cuentos en los 90 en el Museo de Antropología e Historia? Y pueda volverme a encontrar, porque ya cuando fui a la universidad me volví a encontrar a una narradora y yo digo, ¿será la misma que me volvió a flechar y reencontrar? Pero digamos que esos son como mis recuerdos de la infancia. Ay, justo te iba a preguntar quién había sido, No lo ¿no? recuerdo, solo recuerdo que era rubia. Ya. Y tengo el presentimiento, porque cuando me vuelvo a reencontrar con la narración oral, yo voy a la universidad y mi primera función de cuentos con Fino contaba Brisa Rosell. Y entonces, cuando yo veo a Brisa Rosell en este pequeño escenario, fue un doble flechazo, o sea, volvió a ser de, ¿qué es esto? Yo quiero hacer eso. Brisa Rosell no sabe esta información, ¿verdad? Pero yo digo, ¿será que la vida nos habrá puesto en dos momentos? No sé, me gusta como dejarlo en la imaginación y decir, posiblemente, porque la vida es como muy, como que le gusta jugar mucho con eso, ¿no? Pero no Pues sé, de niño. preguntémosle a si le tocó.
Intentas Y contar en el contaba. Museo de Antropología, ¿no? Ujú. Porque sí, sí es mágica Brisa, ¿no? También. Oye, ¿y te acuerdas qué fue lo que contó? Apenas tengo vestigios de lo escuchado y era como un cuento de infancia para niños y niñas sobre una rana, pero no me acuerdo más. O sea, no recuerdo más, pero sí recuerdo que era muy escénica en el escenario y hablaba como de una aventura de una rana, pero No, nada más. tenemos más información. Nada. Buenísimo. Y con el tiempo, o sea, después de que hiciste como este contacto y que bueno, pensamos que la vuelves a encontrar o tienes esa sensación, ¿no? ¿En qué momento eh, decides formarte para esto? ¿Cómo llegas a Fino? ¿Es a Fino primero donde llegas? ¿O cómo es ese camino de ya para empezar justamente con esta profesionalización? Pues mi origen sí es 100% fino, porque fue la primera escuela con la que me encontré y desde ahí me comencé a formar, pero fue muy interesante el encuentro porque a mí, yo me hice lectora en la prepa, ¿no? En el bachilleres, con un maestro que me prestaba libros y como que ya había ahí como el encuentro poético con la literatura, ¿no? Con el mundo de los libros, con el mundo de la imaginación. Y en la universidad es donde me encuentro con la educación y las artes, ¿no? Donde yo defino que me quiero dedicar a la educación artística a través de un gran desastre amoroso, como nos suele pasar, donde, bueno, vaya que esa pérdida dura mucho tiempo, yo decidí ocuparme, ¿no? Y decía, tengo que ocupar esta mente y esta cuerpo, y me metí a todos los talleres de arte, a todos. O sea, navegué en la danza folclórica, en la música, en el canto, en la escritura y entré a teatro. Y teatro para mí fue como un, no sé, me acuerdo la primera vez que me subí al escenario para hacer una obra de teatro y fue una cosa donde uno siente que se arroja al abismo y sale viva, ¿no? Ahí fue como mi primer encuentro con las artes escénicas, ¿no? Con el teatro en la universidad. Y yo, como me quería dedicar a las artes y a la educación, hice mi servicio en el área de cultura de mi universidad. Y yo tenía las tardes libres en mi servicio social, ¿no? Ya cuando terminaba, y era una niña como una jovencita muy interesada por el arte. Me iba a las obras, iba a escuchar música, pero yo solita, porque siempre que invitaba era como, ay, qué rara eres, Jenny, ¿no? Es como, ¿eso qué? Y yo, ay, ¿sabes cuánto costó esta obra en la universidad? Tenemos que ir. Y recuerdo que empezaban las redes sociales cuando yo iba en la universidad, sobre todo Facebook, y yo seguía páginas pues de arte. Y entre ellas seguí la página del Centro Cultural Javier Villarrutia, que está en la Condesa. Presentaban libros los viernes y decían que había funciones los viernes. Y yo, súper inocente, solo porque tenía tiempo, decidí ir un viernes. Y en eso me siento y está Brisa Rosell contando un cuento y me pareció un reencuentro, un recordatorio, ¿no? De esa infancia, de, ¡ah! ¿Qué es esto? Se me hizo mágico, entendido las palabras mágico como aquello que todavía no tiene lenguaje, ¿no? Que hay como una emoción sentida que el lenguaje no alcanza. Y me pareció muy conmovedor que solo estuviera su cuerpo y todo ese oleaje o esa mar que se invocaba con la imaginación. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, no es teatro. Porque pues, yo estudiaba, bueno, jugaba a hacer teatro en la universidad y esto era otra cosa. Y me pareció tan noble, tan conmovedor, que solo estuviera una cuerpa ahí parada, contando, y todo lo que generaba dentro de una. O sea, yo me acuerdo de mis nudos en la garganta, así como mis ganas de llorar, de la sensibilidad que sentí. Entonces yo me vuelvo adicta a ir todos los viernes porque Fino daba funciones todos los viernes, ¿no? Era un espacio hermosísimo. O sea, yo me veo en las fotos antiguas de Fino y estoy como público. Me volví así
muy fan de los cuentos. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué la gente no viene, no lo conoce, vengan, ¿no? Em, y yo en ese momento empiezo a salir de la universidad. Y me acuerdo que el maestro Armando dice que da talleres de narración oral y que cuesta tanto, ¿no? Yo llego muy emocionada a mi casa, le digo, mamá, por favor, págame ese taller. Y me dijo, no, mijita, usted ya salió de la universidad, es hora de que usted se pague sus cosas y de que trabaje. Y yo, no, casi fue un año después, donde yo empiezo a trabajar y empiezo a ganar mi dinero, y de mi primer sueldo me pago mi primer taller para entrar a FINA, ¿no? Que yo pensé que solo era un tallercito, o sea, como de, bueno, ya, ya soy narradora, ¿no? Y cuando voy conociendo por la escuela del maestro Armando, del maestro Rubén Corbe, me doy cuenta que es un oficio y que este oficio es pues para toda la vida, pues, ¿no? Y es así como llevo 10 años con la escuela Fino. Entré muy jovencita, entré como a los 23, 24. Pues está genial esos encuentros y ese poder que tiene la palabra, pero sobre todo ese poder o esa responsabilidad al mismo tiempo de los narradores para justamente crear eso que sucedió en ti y no lo contrario, ¿no? Que desafortunadamente también de pronto eh, puede pasar o pasa, ¿no? Cuando sobre todo, pues no hay una formación y se avientan bueno, ahí voy, ¿no? Eh, Sí es fuerte porque si un primer encuentro no es, ¿qué palabra decir? Generoso, ¿no? Y yo quiero decir generoso. Mm, sí te puede dar una percepción de que, qué es esto y qué flojera, ¿no? exacto, Ujú, exacto. Y que entendamos también que hay públicos o narradores para todos los públicos, ¿no? O sea, hay quienes se van hacia lo erótico, hacia las infancias, hacia el humor. Cada uno tenemos nuestro propio estilo, pero eso no tiene que ver con también la preparación y la responsabilidad como narradores tenemos, ¿no? sí. Entonces es importante me parece, tener esa formación para respetar al público y para por lo menos no curarlo o vacunarlo en contra de la narración, ¿no? Claro. Y algo también súper importante que, bueno, me parece que hacemos también esta sección de entrevistas para dar a conocer las posibilidades de la narración, porque como ahorita decías, ¿por qué nadie viene? ¿No? Porque seguramente esas funciones, como hoy en día creo que son todas las de Fino, son gratuitas. Ujú. Entonces, dicen, hay en donde se cobra y hay en donde no se cobra, y hay de todos los precios, pero están estas gratuitas y son narradores de calidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que creo que también será como un tema que trabajemos los narradores para ver esa difusión, ese crear públicos, ¿no? Ujú. Porque, bueno, seguramente, y yo sé que Fino tiene su público eh, asiduo, pero que siempre podemos llegar a alguien más, ¿no? Claro, sí, sí, sin duda. Yo recuerdo en ese entonces que las funciones estaban llenas con cine, ¿no? Era como que tenía ya un público muy fiel, pues recuerdo, y había de todas las edades. Era muy bonito, pero también eso se modificó a través del gobierno cuando quitó las funciones y las puso, creo que primero una vez al mes o después cada 15 días, y el público se fue. O sea, de un público que la narración oral cuesta mucho trabajo generar públicos por las políticas públicas o estas políticas que se emplean en la cultura y en los espacios, pues eso es como se borra y se vuelve a empezar. Y volver a empezar en la narración oral no es sencillo. O sea,
así pescar a la gente que se vuelve a conmover no es fácil. Nosotros decimos, bueno, solamente ven una vez y ya tú decides si vuelves a venir, ¿no? Pero déjame que esto te pase. Pero sí es una cosa súper compleja. Otra cosa que también creo que tiene que ver es que, pues sí, la cultura está muy centralizada, ¿no? Los espacios a los cuales, en los cuales, pues se dedican muchísimos proyectos, siempre son como en los centros o en lugares como muy, pues muy transitados, ¿no? Y siempre las periferias, pues tienen que movilizarse grandes distancias para que vaya. Pero también hay de todo. Yo iba a una universidad dedicada a la educación y las obras de teatro estaban vacías, ¿no? Las funciones de música estaban vacías. Y yo decía, ¿por qué no vienen? O sea, ¿por qué no están llenando este espacio? Y tiene que ver con un montón de circunstancias, pero sí, generar públicos en la narración oral no es cosa sencilla. Y que los pues lo paguen, uff. Sí. Y como tú dices, las circunstancias son muchas, ¿no? Muchas. Desde políticas públicas, lo que hace rato decíamos, la responsabilidad de los narradores, la ubicación, pero creo que eh, a veces somos capaces de recorrer grandes distancias o distancias complejas en la Ciudad de México, ¿no? Atravesar la Ciudad de México tal vez, o venir incluso desde la periferia para ir a ver viernes a viernes o domingo a domingo o miércoles a miércoles o una vez al mes, según sea el caso, ¿no? Del espacio, ir a ver a nuestro narrador, o no solamente en cuestión de la narración, que bueno, es lo que nos reúne acá, porque lo decías bien, ¿no? No solamente es la narración, sino la música, conciertos, y no hablo de los conciertos masivos, ¿no? De obras de teatro, y tampoco hablo de las obras de teatro por artistas de grandes eh, plataformas ahí de famosos, que no es lo mismo que talentosos necesariamente, ¿no? Entonces, pero aún así nos lanzamos hasta el otro lado de la ciudad, nos movemos para ir a ver a nuestro narrador favorito, pero qué importante ir abriendo como esos espacios para, para ir generando públicos por todos lados, pero sí, es algo un tanto complicado, pero creo que no tenemos que quitar el dedo del renglón y por supuesto profesionalizarnos, ¿no? Me encantó algo, me quiero regresar un poquito, me encantó algo que comentaste con lo de tu padre, que esta parte cuando te contaba historias, que me parece una cuestión meditativa porque es el estar presente, decías, ¿no? Y creo que es de las cosas que pues podría servir también para que el público que apenas está empezando a conocer de la narración sepa que cada función es completamente diferente. Así es, Azu. Yo soy como, no quiero decir la palabra fan o promotora, no sé qué palabra usar, pero creo profundamente en las poéticas orales. Em, Me parece que es un recordatorio con la presencia y la historicidad humana, ¿no? Yo soy poeta y me enfrento o me encuentro entre la escritura y la oralidad todo el tiempo, ¿no? Y sí he aprendido profundamente que la oralidad es la madre de la escritura, ¿no? La escritura es una hija, pero eh, a veces la modernidad pone a competir las cosas o prioriza otras cosas, ¿no? O sea, pone en contra, diría. Hay un ensayo bien bonito de Foucault sobre el cuerpo y el espíritu, que dice que no será que el espíritu un día soñó con tener un cuerpo y ahora el cuerpo sueña con tener un espíritu. Es una pregunta bien interesante y bien bonita. Y yo dije, claro, o sea, ¿por qué siempre lo pensamos desde el cuerpo y no desde el espíritu? Un día soñó con tener un cuerpo.
Y me parece lo nombro porque me parece muy parecido a la oralidad y a la escritura. La escritura, como ya lo sabemos, pues tiene muy poquito tiempo en la historia de la humanidad. Y la oralidad tiene muchísimos, muchísimos y miles de años acompañándonos y nombrándonos. Y a mí me parece que mucho de la poética oral o de las poéticas orales tiene grandes particularidades, entre ellas la presencia, ¿no? Si hay voz es porque estamos en presente, estamos aquí y estamos ahora. No sé, otra de las poéticas que tiene o características es que es efímera, ¿no? Es como a dónde se va la palabra que se da. Y ahí podemos conspirar poéticamente, ¿no? Yo siempre creo que la palabra que se da y se va a los cuerpos y alguna huella queda ahí guardada, ¿no? Somos los guardadores de las palabras, los guardadoras. Em, También creo profundamente que se caracteriza porque cada voz es muy particular, ¿no? Es como, es, es muy único el espacio, es muy único, es una potencia muy única, ¿no? Nuestras voces es muy difícil que se parezcan, su ritmo, su tonalidad, son muy particulares, ¿no? Y otra cosa que me gusta mucho es que la voz es cuerpo, pero es una parte del cuerpo que no se ve. Y eso a mí me parece mm, muy interesante para cuestionar porque el mundo racional nos enseña a ver que todo tiene que verse y comprobarse. ¿Y cómo me puedes comprobar la voz? ¿No? Y a mí eso me parece que sigue navegando en lo que diría Bodoc, en lo desconocido, en la incertidumbre, que por eso explora la poesía, lo que todavía no se puede explicar, ¿no? Y también los cuentos, ¿no? Que cuando no encontramos todavía una explicación hiperracional, siempre han existido los cuentos para explicarnos el mundo, ¿no? Eh, y también lo caracterizo porque la oralidad me parece que es profundamente femenina. O sea, es una herencia que nuestra primera palabra que escuchamos, lo más probable es que haya sido heredada por una mujer. ¿Por qué? Porque todas venimos de una madre, ¿no? Y entonces, que nosotras seamos las herederas del lenguaje, a mí se me hace una cosa tan fascinante, o sea, como que digo, ¡ah! Claro, venimos de ancestros profundamente orales, ¿no? Por eso me gusta nombrarme como una mujer de linajes orales, porque jamás les perteneció la escritura como un mecanismo de defensa o un instrumento para nombrarse, ¿no? Mi linaje es oral y siempre las defendió su palabra, ¿no? Siempre heredaron sus saberes a través de la palabra. Y a mí eso se me parece tan potente. Otra cosa del que yo le cuestiono mucho a la escritura, que amo la escritura profundamente, pero no, estoy muy peleada con acumular libros, como acumular saberes, ¿no? Creo que los libros tienen que estar en profundo movimiento, eh, que se les fije todo, que sean adorados y fijos para siempre. Y es como, ¿por qué si la oralidad nos enseñó que siempre se reinventa? Todo el tiempo que se hereda la palabra se está reinventando. Nunca es la misma porque nosotras nunca somos las mismas. Y tenemos una cierta adoración por la fijación de las cosas y la permanencia de las cosas, en especial los libros. Y digo, los libros son unos instrumentos bellísimos que le dan los saberes. Sí, pero también los cuerpos le dan saberes, ¿no? O sea, cuando empieza esta dinámica de competencia, ¿no? Como de jerarquía, que creo que las jerarquías pues son unas estructuras de opresión, es ahí donde digo, hay que platicarlo más. No es que esté en contra, hay que platicarlo y conversarlo más, porque obvio que adoro los libros y cómo propician la imaginación, pero no creo que sean el único instrumento del saber, ¿no? Creo que la oralidad y los cuerpos son instrumentos, o son cuerpos del saber, no quiere decir instrumento, pero cuerpos del saber. Y si bien hay comunidades que se van a formar con libros, hay comunidades que se van a formar con saberes orales, ¿no? Y también son fuertes y son válidos y son muy interesantes, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho dar en mis clases, porque yo doy clases de poesía. Una de las tareas o de las encomiendas es la reescritura.
la reescritura de una obra famosa, ¿no? O de un poema muy famoso. Y es muy interesante porque nos da mucho miedo reescribir algo que ya está hecho. Y es como, pues es de Octavio Paz, ¿cómo crees a Octavio Paz? Y yo, reescríbelo. Necesitamos con urgencia reescribir el mundo. Um, y aparte, creo que las escritoras y los escritores, una de las cosas que puede rebasar al escritor o a la escritora es que su obra se convierta en comunitaria. Y eso es bellísimo. Es como cuando un canto, un poema se vuelve canto, pero ya no recuerdas el autor, porque se lo apropió la comunidad, ¿no? Otra de las potencias orales que me parece muy interesante es que no hay autoría. O sea, en la oralidad hay colectividad. O sea, no hay como, esta oralidad la firma tal, ¿no? Porque son saberes colectivos y comunitarios. Y también creo que en ese momento pues tenemos esa pasión por la autoría y que también tiene una historicidad, etcétera. Pero sí creo que es muy interesante cuando una obra se vuelve comunitaria. O sea, se vuelve viva, pues, ¿no? Entonces, no sé, esas como, siempre he tenido muchas reflexiones sobre la oralidad, pero digamos que estas son algunas como de las que me provoca mucho misterio y belleza. Y me parece que eso es o sea, apropiarse esas historias, por ejemplo, ¿no? Y no en la cuestión de plagio, ¿no? Sino, como dices, o como mencionaste hace rato, ¿no? ¿A dónde se va la voz? ¿No? La puedo atrapar, ¿qué sucede? Pero que se impregne en mí y que yo la repita, pero no tal cual como la escuché, sino porque ya pasó por mi cuerpo, porque ya la hice mía, porque ya me movió a mí ciertas cosas que no necesariamente fueron las mismas que a ti o que a los otros escuchas, y entonces apropiarme de esa forma para yo poder seguir compartiéndola. Creo que ahí es donde está lo sabroso, ¿no? De que justo como dices, que no se sepa ni de quién es, no por una falta de respeto de, pues quién sabe quién lo escribió, ¿no? Sino porque ya ha pasado por tantos cuerpos, por tantos seres, que entonces cada uno también le ha ido aportando lo propio, ¿no? O lo personal, ¿no? Creo que es de las cosas, y que puede pasar también con la literatura, no solamente los relatos de tradición oral, ¿no? O de lo que se cuenta sin haber sido escrito, ¿no? Ay, Eh, pero creo que ahí también de pronto, pues habrá algunos que digan, no, respeta mi historia, ¿no? es Digo, que bueno, eso es un gran tema cuando se hacen recolecciones orales, ¿no? Que, no sé, tenemos el perfecto ejemplo con los hermanos Grimm, ¿no? Que ahí pasa algo bien curioso, que cuando se lleva a los libros se fija una historia única de los cuentos. Y Chimamanda Ngozi, que a mí me encanta mucho, con su ensayo del peligro de la historia única, que si no lo han leído, léanla, es una revelación para la oralidad, que la apuesta a la oralidad, porque la oralidad tiende por la pluralidad. Em, Registra historias únicas y las historias únicas se masifican, pero son historias como muy particulares, en un contexto muy particular. Pero no es la única historia, pero como es la única historia que conocemos, entonces generalizamos, ¿no? Y a mí me parece que eso a mí me parece, ese ejemplo se me hace muy interesante porque firman y entonces se les da crédito por historias que parten de historias comunitarias y colectivas. Y aparte cambian la historia, cambian el rumbo de la literatura para las infancias. O sea, es una cosa pues muy interesante que tocar, ¿no? Yo siempre sí me he preguntado hasta dónde tenemos derecho firmar como nuestro, con un nombre propio, la tradición oral. Ahí sí es como,
sí se firma como compiladora, ¿no? Como recolectora. Me gusta más la palabra recolectora. Em, pero no como autores, autoras. Eso me hace como gravísimo. Es como, ¿por qué tenemos este afán del reconocimiento? Porque es una especie de robo. Yo sí creo que es una especie de robo, em, pues de un montón de procesos humanos, colectivos, etcétera, ¿no? Yo ahorita estoy muy metida en las pedagogías de la tierra y es muy interesante las pedagogías de la tierra porque entre ellas tiene la responsabilidad de compartir. Y entre ellos, entre todas estas filosofías de las pedagogías de la tierra, está renunciar a la autoría, porque nos reconocemos como seres colectivos, ¿no? Como seres donde nuestros saberes no son por nosotros mismos, sino es a través de una red de saberes. Sí se afirma como una especie de, bueno, es que es muy interesante los libros que he encontrado sobre esto porque vienen sin autor y entonces cuando uno lo encuentra sin autor, va al autor y dice, bueno, sí, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién lo reunió? ¿No? Es como, y cuando no pone el autor, yo digo, wow, qué proceso tan fuerte no poner tu autoría porque tiene que ver con un proceso de soltura, o sea, de soltar, ¿no? Hay un manual bien bonito para dar talleres de poesía de un compa, que ahorita recuerdo su nombre. Soy muy mala para los nombres, discúlpenme. Pero él lo da y dice, esto es para que se colectivice. Y no estamos acostumbrados a tener lenguajes donde se dé así el saber, ¿no? Es como, no, esto se reconoce, se da, y que también es un proceso interesante desde el lado femenino. Las mujeres siempre hemos escrito como anónimas o nombrado con el mundo como anónimas. Y estamos en un momento donde nos urge a reconocernos. Pero tiene un contexto particular, me explico. Tiene un contexto porque tiene un contexto de invisibilización ancestral, un poco. Pero sí me parece súper interesante cuando la tradición oral se firma. O sea, es como, no sé, me parece que es un tema también muy interesante y muy urgente, pues nombrar y poner sobre la mesa. Y creo que es como saltarte todo ese trabajo colectivo y no respetar a la comunidad donde se originó. O sea, ya no es una persona, sino una comunidad quien tiene esas creencias, quien colectivizó esa historia. Entonces te estás saltando y te estás poniendo encima. Y lo que hace rato decías, ¿no? Como si fuera algo de jerarquía. O sea, ¿por qué tú, que tal vez tengas la posibilidad de imprimirlo y llevarlo a lo físico, que volvemos también a eso, ¿no? A todo quererlo tener y que sea palpable, ¿no? Ujú. Eh, ¿Por qué tú adueñarte de todo eso y no dar ahí el crédito a la comunidad de quien es eh, la que originó esa historia, de dónde surgió, quien la trabajó, por quien pasó seguramente por muchos cuerpos, pensares, sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que sí, sí es una cuestión como de oprimir, Ujú. ¿no? Y que Y creo que también de invisibilizar, ¿no? Porque hay muchas compilaciones de tradición oral, pero nunca se nombra quién se les contó. O sea, se nombra el recolector o la recolectora, pero no quién me la contó. Y a mí eso también se me hace como muy fuerte, ¿no? Es como, bueno, sería muy interesante que se firmara también ahí, esta historia me la contó Pedro, de 65 años, que vive en la comunidad tal, para que tenga eso un contexto, porque sabemos que todo tiene un contexto. O sea, no se puede entender, no podemos entender mucha teoría, mucha literatura o poesía sin, o nuestros cuerpos sin un contexto, ¿no? Entonces, sí, es un tema interesante que nombrar y que creo que también tiene que ver con la desobediencia. Es decir, venimos de estructuras muy rígidas, pues sobre todo en la literatura, muchísimas. Y está habiendo ahorita un gran auge de cuestionarnos todas estas estructuras rígidas y decir, no,
yo creo que no hay una sola forma de hacer esto, creo que habría muchas formas que hacerlo, pero ese es el riesgo o la cuestión, hacerlo como tal vez nosotras creeríamos que es posible hacerlo, ¿no? No queremos que lo que hagamos o nuestra propuesta se vuelva una ley, porque a mí me parecería que repetimos este ciclo sin fin de historia única, pero sí como decir, hay otra forma de hacer las cosas y aquí está, de todas las formas que existen, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si entre contada y contada, o entre pregunta y pregunta, nos cuentas o nos lees algo de lo que tú quieras, ya sea contar o... Me gustaría mucho leerles un pequeño poema, que es uno de mis poemas más viejitos. A mí yo entré mucho cuando empecé a contar cuentos, siempre quería entender los lenguajes femeninos, como que tenía una ausencia de lenguaje. Y cuando uno tiene ausencia de lenguaje, tiene muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en mis clases yo decía, ¿por qué no leemos mujeres? O el erotismo, ¿cómo se nombra? ¿Cómo las mujeres nombran lo erótico? Y toda mi búsqueda hasta en la narración oral, pues se fue permeando al principio con cuentos muy de mucha esperanza. Siempre empecé con cuentos de mucha esperanza y se ha movido y se ha modificado por las voces femeninas, ¿no? Es decir, quiero encontrar el lenguaje femenino. Quiero como llenar esos espacios vacíos en mí y entonces comencé a escribir y a nombrar lo que me inquietaba desde unos lenguajes femeninos, ¿no? Sobre todo lo erótico. Ahora en este momento estoy mucho con la tradición oral femenina, que ha sido también muy silenciada, ¿no? Por los recolectores o los recopiladores. Este poemita, es un poemita que se publicó en esta antología, que es el de las mujeres de Oaxaca, que hacían un festival anual, y se llama Sueño con un Dios. Porque una de las formas en las cuales uno tiene permiso de sentir y de desahogarse, pues es con la escritura. Yo creo sobre todo con la poesía, ya que la poesía es una herramienta que nos permite sentir y nombrar con libertad. Y este poemita se lo escribí a un amante, ¿no? Un amante mentiroso. Y se los quiero compartir. Sueño con un Dios que castiga a los amantes, con uno que me vengue, que se vengue, que nos vengue. Sueño con un Dios que no toque la puerta del libre albedrío al amante que me miente. Un Dios que vea necesario ajustar las cuentas con las arañas y sus trampas. Sueño con un Dios que revoque para siempre el título de amante a falsos palos. Sueño con un Dios dolida, jodida, que no llore, que se aguante, que les dé lo que merecen, un gran laberinto soleado, solo, solamente. Sueño con un Dios perversa, versa, versa, mente humana. ¡Qué fuerte! Eh, ¡Qué fuerte, qué fuerte! Estaría bueno un día así. Debes, ¿no? Sí. Venganza. Venganza poética, simbólica. Ese es otro tema bien interesante bueno, un tema que a mí me interesa mucho dentro de las poéticas orales son los lenguajes simbólicos. Es muy vital entender el lenguaje simbólico. Y a mí me parece, esto me lo enseñó la maestra Nagriot, que la maestra Nagriot es como una de mis, así, gran maestra que me ha enseñado un montón de cosas de las que sé y que también ha como encaminado esta búsqueda que yo tengo, porque son búsquedas muy parecidas, pero ya en otro continente y con más formación y sabiduría. Pero una de las cosas que me interesa mucho trabajar, que también se trabaja mucho en la poesía, es la diferencia entre la realidad y la verdad, ¿no?
y los lenguajes, el lenguaje literal y el lenguaje metafórico, simbólico, ¿no? Em, yo creo que este mundo tan racionalizado jerarquizó de nuevo los lenguajes, ¿no? Jerarquiza la vida, ¿no? Este sistema, para que exista, jerarquiza la vida. Entonces hay vidas que valen más, hay vidas que valen menos, hay oficios que valen más, hay oficios que valen menos, y todo está jerarquizado. Toda nuestra mirada está jerarquizada. Entre ellos los lenguajes, ¿no? Yo creo que nos borraron los lenguajes simbólicos del cuerpo. Y a mí eso se me hace profundamente peligroso, porque entonces todo lo leemos de forma literal, ¿no? Eh, y cuando yo trato de, por ejemplo, con mis estudiantes, entrar a los lenguajes simbólicos, que son lenguajes poéticos, metafóricos, les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque aquí lo diría la maestra Nagriot, que tomamos un cuento y lo leemos con esos lentes racionales y literales, ¿no? Es como quitarnos una parte de entender el mundo y una parte de la belleza del mundo, ¿no? A mí me parece muy interesante que la narración oral nos recuerda y ejerce los lenguajes metafóricos, poéticos y simbólicos, que desde mi perspectiva, pues a mí me parecen un poco urgentes, porque bien, el lenguaje científico nos enseña cómo funciona en un árbol, y es hermoso, pero el lenguaje metafórico, simbólico y poético nos va a enseñar a cómo cuidar ese árbol, porque nos va a contar una historia sobre ese árbol. Y los seres humanos estamos evolucionados para aprender con las historias, para cuidar a través de las historias, ¿no? Nos pasa mucho cuando conocemos a alguien y como no lo conocemos, pues no nos importa. Pero en cuanto nos empieza a platicar y de pronto tenemos coincidencias, nos importa. ¿Sí? Y eso está lleno de lenguajes simbólicos. Yo les digo a mis alumnos, a ver, defínanme a su mamá en lenguaje racional. ¿En qué lenguaje definen a sus mamás? ¿En lenguajes racionales o poéticos y metafóricos? ¿No? Diría un poco nuestra hermosa Bodoc, Liliana Bodoc, que vivimos más en el lenguaje poético que en el lenguaje racional en la vida cotidiana, ¿no? Oye, ahorita que mencionas eso, apenas estaba yo pensando y dije, la música cómo también se ha transformado y yo pensaba, dije, antes escuchar una canción teníamos que entender esas metáforas, o sea, ponerte a indagar, ¿no? Acerca de o, o sentirlas. Y ahora lo que uno tiene que entender es la dicción, porque de pronto escucho la música que escuchan los jóvenes y es, ¿qué dijo? ¿No? Entre su Spanglish que usan ahora, dices, o sea, ya no nos vamos o sea, ya ni metáforas usan, ¿no? Pero sí tienen ritmo y Ah, lo no, eso manejan. no te lo discuto, porque yo las escucho y vamos a bailar. Claro, ahí podríamos hacer como una de las grandes particularidades que tiene la oralidad, y es que mientras tenga ritmo, cualquier cosa puede ser compartida o cantada, por ejemplo. Y, y no Siga. quiero, y no quiero decir que, porque hay un compañero que dice, eso finalmente es cultura, eso también, ¿no? Pero creo que eso nos está hablando a dónde hemos llevado nuestro lenguaje también, que me parece importante o interesante de observar, ¿no? Entonces, pero sí, ahorita que estabas hablando de todo esto, me acordé, dije, sí, antes uno tenía como, a ver, de qué, o sea, regresar a la canción, ¿de qué está hablando? Pero no por una cuestión de dicción como ahora con algunos cantantes, porque también no son todos, no hay que generalizarlo, ¿no? Entonces, pero sí me parece interesante. Oye, me gustaría bueno, ya antes de que nos leyeras, comentaste qué es lo que te gusta contar, ¿no? Bueno, esta parte de la esperanza.
¿Hay un público que tú prefieras o que digas, ay, con estos son los que más me encantan, me siento como pececito en el agua, eh, y que siempre sea como un mismo, o sea, bueno, esto de la esperanza o te das oportunidad de contar otras cosas? Ujú, al principio, pues fue todo público y mis cuentos eran como muy, pues, como muy tiernos, invocados a la ternura. Y conforme también vas evolucionando como narrador oral, pues vas encontrando esta búsqueda de la voz propia y por qué cuento. En mi escuela nos preguntan mucho para qué contamos. Y esa es una gran pregunta vital, me parece, para el narrador o la narradora oral. ¿Para qué cuentas? Y fue una búsqueda muy bonita encontrar para qué contaba. O sea, fue como, porque me acuerdo una vez en una función, me preparaba para un festival y una de las compañeras se me acercó y me dijo, si bajaras de peso, te verías más bonita en el escenario. No, hombre, pues yo exploté, o sea, interiormente, ¿verdad? En persona no, me gustaría explotar en persona, pero eh, por adentro dije, yo cuento para verme bonita en el escenario. Fue una gran pregunta vital y la respuesta fue no, yo no cuento, jamás me he subido a un escenario para verme bonita, para que digan, pero es lo de menos. Y ahí me hizo preguntarme, entonces, ¿para qué cuentas? Y me di cuenta en esta búsqueda que uno cree que lo que dirige a la humanidad es el poder, es el dinero, es el amor, pero no es así de simple. Me di cuenta que sí es el poder y sí es el dinero y sí es el amor, pero no así de simple. Son las historias que nos cuentan sobre el poder, son las historias que nos cuentan sobre el amor, son las historias que nos cuentan sobre el dinero. Me di cuenta que somos un cúmulo de historias y que con esas historias damos pasos en la vida. Pero es como todo. Si no tienes un lenguaje, no tienes una nueva forma de hacer el mundo, hay que buscarlo. Y para eso, para buscarlo, hay que tener acercamientos. Entonces yo me di cuenta que yo contaba eh, como narradora oral, mi tarea, al menos la mía, cada quien puede contar por lo que quiera. Hay gente que se quiere subir para ser bonita y está bien, no lo voy a criticar. Pero me di cuenta que yo podía sembrar una historia diferente para hacer la vida, para hacer crecer la vida, ¿no? Si yo cuento un acercamiento, un presentimiento en voz alta y lo colectivizo y alguien se encuentra, es posible que se acerque a un lenguaje que está buscando, a una historia que está buscando, ¿no? Por eso tal vez al principio mis historias eran como muy de ternura, de esperanza, porque siempre tener una búsqueda de no ser fatalista, porque las historias del fatalismo ya las conocemos, ya sabemos cuáles son las rutas fatalistas, pero a ver, hagamos el ejercicio de romper la ruta fatalista y construir otra. Eso sí es imaginación, eso es generar otra creatividad, ¿no? Y a mí esos lugares me parecen muy interesantes para reconstruir la vida. Y entonces en esta misma búsqueda me di cuenta que tenía muchos intereses por los lenguajes femeninos, porque a las mujeres nos arrebatan el cuerpo, ¿no? A las mujeres nos arrebatan muchísimas veces la voz propia y vivimos para un otro, sobre todo un otro, una mirada masculina, ¿no? Donde nos rige cómo debemos de ser para poder ser al fin amadas, o al fin ser humanas un poco. Entonces yo me di cuenta que ahí había como un espacio negro de lenguaje y decía, ¿qué hay? ¿Qué hay? A ver, y esta búsqueda que te empieces a hacer y que fue una búsqueda muy salvaje a través del cuerpo, ¿no? Nos arrebatan tanto el cuerpo que nos dicen que, bueno, nuestro cuerpo no importa, y menos nuestro sexo, ¿no? Y ahí fue donde dije, ¿cómo? ¿Cómo si todo lo femenino lo pusieron en contra? Y esto es, lo nombro porque pues, ay, se me acaba de ir el nombre. Pero voy a nombrar el nombre del ensayo, que es El poder de lo erótico, de Audre Lorde. Ella tiene un ensayo súper interesante que dice que para que el opresor mantenga el poder sobre los oprimidos, tiene que poner el cuerpo en contra. Y eso a mí se me hizo súper interesante, porque ella lo nombra con los afrodescendientes.
Dice, a nosotros los afrodescendientes, para que el blanco se mantuviera en su poder, nos puso el propio cuerpo en contra. Entonces, todas las características de ser negra están puestas en contra. Lo mismo muchas veces pasa con lo femenino. Para que estos poderes se mantengan, el cuerpo femenino está puesto en contra. Entonces, todo lo que viene femenino en esa sociedad patriarcal, pues se odia, ¿no? Es que eres muy sentimental, es que sientes mucho, es que eres una puta si ejerces tu sexualidad, ¿no? Perdón por la palabra. Em, es que, por ejemplo, tú menstruas cada mes, pero haz que no parezca que menstruas en esa sociedad. ¿Sí me explico? Cuando estás embarazada, ¿no? O sea, el sistema quiere hijos, pero tú embarazada corrompes al mundo. O sea, es como de, ay, pobrecita, son leídas con mucho menosprecio, una mamá soltera con muchísimo menosprecio. Entonces me doy cuenta de que es evidente que todos los poderes que son poderes, pues están puestos en contra. Y yo digo, ¿cómo? Pues claro, o sea, y entonces empieza una búsqueda con el cuerpo a partir de la sexualidad, y en especial, así de salvaje con la vulva. ¿Qué memorias tiene nuestro sexo? Y me di cuenta que había puro ausencia y puro silencio. Y aquí diría la maestra Ana Griot, que hay silencio del respeto y hay silencio del castigo. El silencio del respeto es cuando miras una tarde, o escuchas un cuento, o ves la mar. Pero el silencio del castigo es aquello en que te imponen y te castigan si nombras algo. Y la sexualidad femenina pues está súper castigada, ¿no? Entre ellas, pues, la vulva. Siéntense con sus mujeres que viven en su casa y pregúntense cuándo fue la última vez que se miraron la vulva y qué piensan sobre ella. Y va a haber un montón de desprecio y un montón de miedo. Y entonces yo dije, aquí hay algo. Y entonces generé una laboratoria que se llama, esto no es un libro, es una vulva, que desobedecemos un poco a los libros y los reescribimos, pero a partir de la materia libre, ¿no? Los ahuecamos y ahí construimos una vulva, pero a partir de esto, pues empezó una búsqueda de muchísimas referencias sobre la historicidad, ¿no? Y entre todas estas referencias, pues le pregunté a la maestra Marcela Sabio, siempre las confundo a veces para las nombres, Marcela Sabio, que se había textos sobre las vulvas de tradición oral. Y me dijo, sí, sí, claro, porque los maestros pues, son muy sabios y entonces pues, saben un montón. Y me mandó el libro, El despertar de la belleza de Marita Esther, que es editado por la hermosa Ana Griot, de editorial Ciruela. Marita Esther fue una antropóloga y recopiló un montón de tradiciones orales a nivel mundial sobre lo femenino, sobre los umbrales femeninos. Y ese libro me voló la cabeza. O sea, fue una cosa que yo dije, pura tradición oral femenina, donde a las mujeres cuando cruzan su umbral, de ser niñas a mujeres, porque en muchísimas culturas siempre ha habido este ritual de dejar tu espíritu de niña para que llegue el espíritu de mujer, se les contaba cuentos. O sea, no crecían solas, no crecían sin lenguaje, crecían rodeadas de cuento para atravesar su umbral, porque los cuentos siempre han sido mapas para las mujeres y para la humanidad, mapas de sobrevivencia. Y en estos, así, no, hombre, tienen que leer ese libro, es una cosa hermosísima. ¿Puedes, ay, perdón, ¿puedes repetir el título del libro, porfa, y el autora? El despertar de la belleza de Marita Esther. Yo sé que algunas narradoras ya lo han explorado, pero es una hermosura. Ana Griot cuenta muchos cuentos de ese libro. Cuando lo leo, me doy cuenta de que en todos los continentes, bueno, las historias para empezar se parecen, ¿no? Es impresionante. Hablan sobre el abuso sexual, sobre el despertar de la sexualidad, sobre por qué tenemos el sexo donde lo tenemos las mujeres. Y es muy curioso que primero se hizo el cuerpo de la mujer y después el cuerpo de los hombres en muchas culturas. Es impresionante. Primero hay sexualidad en la mujer y después en los hombres, en esa tradición oral milenaria. Pero en todos esos continentes, en todos los continentes, existen los cuentos de las vulvas dentadas o vaginas dentadas. Y a mí eso se me pareció así como, ¿qué es esto? ¿Por qué? Me di cuenta, hablando de lo simbólico,
que estos cuentos están escritos en forma simbólica, no son literales, pero el patriarcado, la humanidad, pues los ha leído de forma literal, donde las mujeres tienen dientes en la vagina y entonces te lo van a cortar. Pero son simbólicos. Una vulva dentada es una forma simbólica de poder femenino. Yo les decía, entendiendo desde las pedagogías de la tierra, aquello, todo lo que tiene dientes anda mordiendo. No, pero en el lenguaje de la tierra, siempre que le faltas al respeto a sus lenguajes, va a morder. Lo mismo, las referencias de las vulvas dentadas. Cuando se les falta el respeto, claro que van a morder, pero si no, no muerden. Y una cosa de los cuentos, de estas tradiciones orales, es que todas las mujeres perdían sus dientes. ¿Por qué creen? ¿Por qué las mujeres seguimos perdiendo dientes hasta la actualidad? Por el amor. Todas las mujeres en esos cuentos pierden sus dientes porque ningún hombre se va a atrever a amar a una mujer que tenga dientes en la boca. ¿Cuáles serían las referencias simbólicas actuales? Ningún hombre se va a atrever a amar a una mujer que tenga poder, ¿no? Y entonces estos dientes, una de dos, son rotos por un abuso sexual o por un instrumento, ya sea una piedra, una flecha, etcétera, o por sí mismas se los quitan. Hay un cuento bien bonito de la India en ese libro, como hace un intercambio con un elefante, porque las elefantas no tenían colmillos y las mujeres les heredan los colmillos gigantescos. Y es muy bonito porque dices a las elefantas y a los elefantes los siguen cazando por esos enormes y preciosos colmillos. Sigue siendo muy simbólico. Y entonces me doy cuenta de que los cuentos de las vulvas dentadas son cuentos que ancestralmente podemos conocer el origen de un fin de era y el origen de una nueva era. Casi todas las mujeres de esos cuentos son las primeras mujeres de un linaje en una cultura. La primera mujer que nació en tal tenía dientes en la boca. Yo creo fielmente, porque la única forma de conocer esta ancestralidad que tiene la humanidad es a través de esa herencia oral, es que es el fin de una era, ¿no? El fin de una era femenina, porque las mujeres tenían dientes, pero no tenían problemas con los dientes hasta que llegara la mirada masculina. Y entonces ahí se hay como, que no diría que llegan los hombres, sino el poder. O sea, se empieza a desequilibrar, ¿no? Y a partir de ahí yo empiezo como a contárselos a mujeres, ¿no? Monto varios cuentos de estos, se los cuento a las mujeres y es muy bonito porque es como, o sea, como de, ay, cuéntame, a ver, ¿de qué estás hablando? ¿No? Siento que es como un recordatorio milenario, ¿no? Como un, tal vez. Y entonces es una forma, desde mi posibilidad como narrador oral, de dejar de poner nuestro cuerpo en contra y recuperarlo con belleza y con poder. A partir, digamos, como de estas tradiciones orales femeninas, que es una búsqueda que yo tengo en particular de estos lenguajes. Y para esto, pues, les quiero contar una historia que me contaron en Oaxaca, porque fui invitada a un festival de cine y yo llevaba así los cuentitos recién salidos del horno y yo a todas las mujeres que me encontraba, pues se los platicaba, pero también les pedía que si en su comunidad recordaban a su mamá una herencia oral sobre lo femenino, sobre la menstruación, sobre el erotismo, sobre la sexualidad. Y muchas veces me decían, no, a mí mi mamá no me contó nada, para que veamos cómo este silencio de castigo está muy impuesto en los cuerpos, en las cuerpos de las mujeres. Y se lo conté a Basilisa, que era como una adulta mayor, y nos hicimos grandes amigas en el viaje, y yo le iba contando los cuentos y ella me escuchaba bien atenta. Y le digo, y en tu comunidad, Basilisa, no se cuenta nada de eso. Y dice, no, está muy prohibido hablar de la menstruación o de la sexualidad. Y de pronto hace un silencio oral, un silencio de memoria. Y dice, ah, pero en mi comunidad cuentan algo ya. En mi comunidad dicen que las mujeres que están menstruando no pueden ir a sembrar maíz porque la tierra se enoja. Pero hubo una vez una mujer que desobedeció y fue a sembrar su maíz menstruando. Y cuentan en mi pueblo que es por ella que comienza a nacer el maíz pinto. Cuando me cuenta eso, yo así,
exploto, porque digo, ahí está el vestigio oral silenciado de lo femenino en estas tierras mexicanas, ¿no? Porque este libro de Marita Esther pues hace una recolección de todo el mundo, pero es muy bonito encontrarlo en tu tierra, o sea, es decir, en México y en las comunidades, en nuestras comunidades, ¿qué, qué oralidades seguirán sobreviviendo? ¿Qué oralidades femeninas seguirán sobreviviendo? Entonces, cuando encontré esto, pues fue una de las cosas que más me pareció brutales porque, diría la maestra Nagrio, tiene lo que tienen los cuentos de las mujeres. Siempre se desobedece. Y a través de la desobediencia, siempre nace algo nuevo. Esta es una característica de los cuentos femeninos, la desobediencia y la astucia. Entonces, es como de... Entonces, digamos que mi búsqueda sigue siendo eso, como seguir encontrando el lenguaje para poder no tener el cuerpo en contra, ¿no? Sino como decir, cuando yo cuento este cuento, yo siento que a las mujeres nos da dignidad. O sea, que alguien nos diga que el maíz pinto es pinto porque lo manchamos con nuestra sangre, es como, es un reencuentro desde la belleza con nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo. Sí, ahorita que lo mencionaste fue de wow, y cuántas cosas, bueno, el irnos ahí a ciertas comunidades, pues para descubrir todas esas historias, donde bien lo mencionas, ¿no? Por la religión o bien decir o qué sé yo, se nos tiene prohibido hablar de ciertos temas, pero que son tan naturales y cotidianos además. Y no solo eso, sino dan origen a este tipo de historias y muchas más que seguramente deben de existir, ¿no? Me pareció fantástico. Y este proyecto es el de la vulva feroz. Sí, sí, Ya es lo que te iba a preguntar, ¿de qué trataba el de la vulva feroz? Porque cuando lo leí en tu currículum dije, wow, esto suena sí. muy poderoso, ¿no? Pues es un proyecto que trata de trabajar la multidisciplinariedad porque, pues, en mi búsqueda de lenguajes me he dado cuenta que no estoy casada o vinculada a un solo lenguaje, ¿no? Estoy vinculada a dos lenguajes poderosos que es la narración oral y la poesía, pero mi formación fue de la educación. Entonces, todos mis procesos se van vinculando entre la educación, la poesía y la narración oral. Y siempre he sido como una mujer bastante desobediente, a veces, no siempre. Pero siempre tuve una necesidad de sacar al poema fuera de los libros, o sea, expandirlos. Me encanta el libro objeto, lo amo, ¿no? Es como una posibilidad de, no sé, de llevarlo a otro formato. Y en esta búsqueda quería sacar al poema fuera de los libros. Aprendí varias técnicas, entre ellas la cianotipia, que una, es una técnica muy antigua de fotografía azul. Se puede hacer en varios estilos. Por ejemplo, aquí tengo una cianotipia, esta es una cianotipia, por ejemplo, pero sobre cerámica, ¿no? Pero se puede hacer sobre papel, sobre vidrio, sobre un montón de soportes. Y entonces, cuando encuentro este cuento y que andaba con estos lenguajes, porque ven cómo todo se fusiona, o sea, no es que empieza por una cosa, sino que va... Y entonces dije, voy a hacer un proyecto y voy a ilustrar 28 piezas dedicadas a los mitos de las vulvas dentadas, para que hagamos un recordatorio milenario. Entonces, lo que hice es que fabriqué 28 piezas en cianotipia dedicadas a estos mitos antiguos. Pues están en mi página de Facebook de Cerulia, ahí están todas las piezas, y pues exploro como con la luna, hice un collage de los dientes de las elefantas y una vulva, ¿no? También hago mucha recolección de mi territorio y la naturaleza, entonces se van interviniendo con flores, y hice una exposición que se llama así, Vulva Feroz, y buscaba
reconectar a las mujeres con su cuerpo y sus memorias de su vulva. Entonces, teníamos como un pequeño tendedero donde, después de que veían la exposición, ellas nos contaban una memoria sobre su sexo. Y es muy curioso porque todas las historias se parecen. Y eso es un síntoma de que algo no está bien, ¿no? Y es un proyecto muy bonito. No lo he vuelto a exponer, me encantaría exponerlo, pero ahora me gustaría llevarlo como a lo escénico. O sea, como hacer la función de cuentos y poemas de Vulva Feroz, que eso es lo que todavía no termino. Eso es como lo que quiero hacer. Oye, pues, yo sí voy, yo quiero verlo, ¿no? Justo lo que te voy a decir, el escribir seguramente y desafortunadamente, creo yo, es que encontraríamos o encontraste, ¿no? Tú muchas historias similares y que creo que no por el lado amable, bonito, no sé qué palabra ponerle, ¿no? Pero algo poderoso, sino al contrario, ¿no? Estoy casi segura que fue algo reprimido, eh, anulado, agresivo incluso, ¿no? Sí, uf, sí, abusado. Sí. Ujú. Sí, son temas súper fuertes y que tiene que ver, evidentemente tengo una postura feminista, ¿no? Em, y que tiene que ver, creo yo, que hacer una justicia al menos poética. Creo que cuando las mujeres nos juntamos, nos reunimos a trabajar con nosotras mismas, generamos otro poder puesto en contra que es juntarnos, que decían mujeres juntas ni juntas. Es como otra reconexión y aparte como trabajar, nombrar y darnos cuenta de que no estamos tan solas como lo creemos, que lo que nos pasa es un síntoma y que normalizamos toda esta violencia para sobrevivir, ¿no? Porque normalizar violencia tiene un proceso, pero se hace por la vida, porque sobrevivimos, ¿no? Pero que no es justo. O sea, yo me lo pongo a pensar y dije, ¿te imaginas que las niñas crecieran acompañadas con estos cuentos? ¿No? Estos Sí. cuentos sobre su despertar, que es muy bonito el nombre del libro, ¿no? Lo cuenta en Agriot, que le querían poner algo sobre la menstruación o algo así, y ella dijo, no, y que ella dice, ¿no? El despertar de la belleza, y me parece un nombre tan precioso, porque me parece que esa palabra de el despertar de la belleza es el reencontrarnos con lo floreciente, ¿no? O sea, con lo que florece en nuestro cuerpo, ¿no? Con recibir eso. Es como la adultez, ¿no? Que nos han contado tantas historias de la adultez la odio, es súper difícil, que no sé qué. Yo creo que no, la adultez es belleza, la adultez es autonomía. Eres todas, eres pura presencia de todas las que has sido y todas esas que fuiste sobrevivieron. Entonces, necesitamos más historias para reencontrarnos con la vida, pues, ¿no? Porque a mí me parece que nos enseñaron muchas historias fatalistas de las mujeres, ¿no? Estamos más vinculadas a los sufrimientos que al gozo. Y a mí me parece que es porque no tenemos lenguaje para encontrarnos con el gozo. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar nosotras el gozo? Pues el primer paso es escuchar otros cuentos, otras historias que nos conecten. Y de ahí hacer que emerja pues nuestra propia voz, nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de nombrarnos y nombrar la vida para nosotros. Oye, pues que sea a propósito para este año, ¿no? Montar otra vez eso, para poderte ver, poder eh, ver todo eso que hiciste y que sigues haciendo, que me parece fantástico y sobre todo pues esto de justo también encontrar que no soy la única que tal vez sienta como es o una represión o que no puedo contarlo o que a mí nunca me dijeron y que ahora aún cuando sea adulta escuchar esos cuentos pues resignificar toda
todo ese cambio que en algún momento tuve y que seguimos teniendo, ¿no? Porque pues seguimos transformándonos y se sigue reprimiendo ciertas cosas, ¿no? O muchas cosas, ¿no? Y, Entonces, pues para sabernos poderosas y no poderosas encima de los otros, porque tampoco se trata de eso, ¿no? No es como de, ay, ahora nosotras y ustedes, ¿no? no tiene que ver con eso. No tiene Tiene, que ver con ese poder que nos enseñaron masculino para oprimir y aplastar a los otros. Jamás. Tiene que ver con un poder para la vida. exacto, exacto. Y creo que es importante eso, porque a veces está, yo en estos últimos, o en este último año que apenas pasó, me he acercado como un poquito a amigas feministas. No me menciono, no me digo feminista porque lo desconozco mucho, aunque algunas de ellas dicen que algunos de mis cuentos tienen ese tono, ese tinte, pero por desconocimiento yo digo, no lo soy porque no quiero andar navegando con una bandera que no conozco, ¿no? Pero justamente creo que estos espacios y estos proyectos como el que tú tienes sirve para ampliar las posibilidades y decir, ah, bueno, sí, 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 comulgo con, estoy de acuerdo con, o también decir no, que creo que en todo caso es válido, ¿no? Pero ya teniendo otros panoramas, no solamente uno, eh, y sin conocimiento de otras posibilidades, ¿no? Entonces me parece que estaría genial que lo volvieras a poner a la Me- vista de todos. sí, coincido contigo, Azu, es muy interesante esto de no nombrarse feminista porque parece la misma herramienta cuando no nos queremos nombrar artistas o no nos queremos nombrar poetas. Es súper interesante porque venimos de una estructura súper jerárquica, eh, cruel, para nombrarnos y sobre todo las mujeres. Y a mí me parece como muy interesante cuando las mujeres decimos, no, yo no soy feminista porque pues no sé lo suficiente, ¿no? Y es como, venimos como de esta misma estructura y está bien cuando esa palabra no nos resuena, pero las mujeres, yo siempre les digo, no somos feministas, pero somos mujeres que luchan, porque las luchas nunca, no siempre fueron, las luchas de las mujeres no siempre fueron feministas, las mujeres vienen luchando por una historicidad tremendísima, ¿no? Digamos que el feminismo nace como un nuevo lenguaje, yo también lo explicaría así, como un nuevo lenguaje para nombrar un montón de circunstancias que no podíamos nombrar. Entonces, cuando llega el feminismo, pues llega un nuevo lenguaje que le apuesta una libertad. Eso pasa con los lenguajes cuando nacen, ¿no? Se empieza a teorizar, se empieza a hacer, se empieza a estructurar, se empieza a equivocar, los feminismos se equivocan muchísimo, pero siempre se están reescribiendo, eso a mí me gusta mucho, porque los feminismos no son instituciones, ¿no? No pretenden ser instituciones, habrá feminismos que se van a nombrar como institución, pero hay, bueno, hay cosas, pero somos mujeres que luchan, ¿no? Y que tenemos una búsqueda de lucha con nuestra palabra, por ejemplo, ¿no? Tal vez no tenemos esta lucha de poner el cuerpo con armas, pero sí tenemos la palabra, que jamás va a ser un arma. Yo sí les digo, esa metáfora la odio, porque las armas solo se construyeron para la guerra, pues, ¿no? Para destruir. Y dice, no, pero también para defender yo, pero ¿a qué precio? Y bueno, pero ¿a qué precio? Y a mí me parece como muy interesante porque ahorita que lo estábamos platicando, pues digo, sería muy bonito armar como hasta una laboratoria sobre la vulva feroz, ¿no? O sea, con narradoras escénicas. O sea, que digamos, al final del laboratorio vamos a armar una función, ya sea como antropológica, es decir, nos nombramos a nosotras mismas o hacemos una investigación de recolección de mitos o de historias que se contaban en sus comunidades. Sería exquisito porque, bueno, yo digo yo seguiría con el yo y qué bonita idea y todo esto, pero todo se vuelve más floreciente cuando se colectiviza, ¿no? Es como porque las miradas son demasiadas, diversas, y las riquezas que pueden llegar a construirse pues son otras, ¿no?
Y entonces digo, ay, sería muy bonito para que nos den un Fonca. Eso sería genial. Eso sería muy bueno. Sí, sí, sí. Ármatelo, ármatelo. Ya, sí. ¿Dónde firmo? Sí, Sí. sería genial. Oye, Jan, ya para ir cerrando, ¿nos compartes otro cuento o alguna anécdota curiosa, chistosa que hayas tenido en este transitar por la narración oral, que te haya sorprendido, te haya hecho reír mucho? O un Mm, cuento, como tú quieras. Es que ahorita no se me viene una anécdota. Mm, Es que como siempre navego entre la poesía y la oralidad, siempre están como más vinculadas. Tengo más anécdotas de la poesía que de la oralidad. Este, pero me gustaría mucho como narrarles poquito el cuento que viene en el libro de Marie Esther de El despertar de la belleza. Este es un cuento um, africano. Este viene del continente africano. Cuentan que hace mucho, pero mucho tiempo, cuando todavía no existía latido del humano, el dios mago terminaba de modelar delicadamente el cuerpo de la mujer. Ya le había puesto el rostro, el cabello, las uñas, y ya solamente faltaba colocarle el sexo. Así que un poco también ya cansado de aquella larga tarea, lo puso entre el pecho. Pero al dios mago como que se le hizo un poco extraño y decidió moverlo y lo colocó en la frente. Aquello, vaya, aquella primera mujer que llamaba la atención. Pero el dios mago dijo, no, huella, otro tercer ojo, otra boca. Ya un poco cansado, la movió a la planta del pie izquierdo. Pero aquello era tan delicado que a cada paso dolía. Y ya un poco rendido, decidió colocarla en la axila de la mujer, en la axila izquierda. Cuentan que las primeras mujeres que anduvieron en el mundo traían la vulva en la axila. Y todo era maravilloso, maravilloso en este nuevo mundo. Pero comenzó a ver un pequeño caos, porque cada vez que las mujeres alzaban los brazos, los hombres dejaban de hacer lo que estuviesen haciendo. Si bien estaban cargando cosas, las tiraban solo para contemplar aquel precioso espectáculo. Y es que la verdad, las mujeres alzaban los brazos muy a menudo, pues saludaban a sus amigas desde lejos, se llevaban enormes y preciosos cántaros a la cabeza y aquellas vulvas quedaban expuestas palpitantemente. Un mensajero entre los hombres y los dioses le pareció que esto era puro caos, pues aquel mundo se estaba paralizando. Y fue con Minona. Minona era la diosa de todo lo sagrado femenino. Y aquel mensajero le conversó todo lo que ocurría en la tierra. Y la diosa Minona, con una gran carcajada, le dijo ay, que eso no era ningún problema. Pero si él quería quitarse ese problema, fuera con el dios mago a decirle que quitara la vulva de la axila izquierda de la mujer y la colocara entre las piernas, porque allí quedaría a vista de nadie. Cuentan que aquel mensajero fue con Mago y le contó aquel hallazgo de la diosa Minona. Y el dios Mago, con este nuevo hallazgo, cuentan que retiró las vulvas de las mujeres de sus axilas y las colocó donde ahora la llevamos. Pero yo me pongo a pensar que como narrador oral y como mujer, ¿qué pasaría si a nosotras nos lo hubieran preguntado? Sí, porque para que a nosotras nos pregunten, pues está difícil, pero yo les quiero preguntar ahorita que si ustedes se pudieran poner su vulva donde quisieran, ¿dónde la pondrían? Yo, honestamente, me encantaría ponerla entre los pechos, pero mejor, si es una función de cuentos, me encantaría ponerla en la palma de mi mano derecha para saludarlas y despedirme de ustedes con muchísimo gusto.
Y bueno, y diríamos, y si aplaudimos, pues mejor. Ahora voy a aplaudir con más fuerza. Este cuento es muy bonito cuando lo cuento con comunidades de mujeres, porque, bueno, como narrador oral no puedes explicar los cuentos escénicamente, pero cuando te juntas con un grupito de mujeres y todo es muy informal, pues puedes hacer muchas cosas que no haces en lo escénico. Y entonces ahí conversamos, así cada una dice, ¿tú dónde te lo pondrías? ¿No? ¿Dónde te la pondrías? Y es hermosísimo el juego. O sea, es como, ay, yo me la pondría, porque empieza la mujer a ponerse al centro. Y entonces ella decide dónde sería el lugar ideal para llevarla, ¿no? Y les dicen muchas, yo en el cuello, acá atrás del cuello, porque les gusta que les toque el cuello, o yo aquí en la rodilla, porque les gusta, ¿sí me explico? Y empezamos a jugar y a caer en el gozo, ¿no? Nos reconectamos desde otro lugar para hablar de Sí. nosotras más con el gozo. Pues mira cómo estoy. Así de, ¿dónde sería un buen lugar? La mano me encantó también. También pensé en el cuello, así, la primera dije, "Guau". Sí, en el cuello. Y, Y al mismo tiempo revelador, ¿no? Así de, y escénicamente es muy bonito. los secretos con eso. Y la imaginación es inmensa. Entonces, el narrador hizo su tarea, ¿no? Que el otro imagine, la otra imagine. Entonces, alguien dice, yo aquí en la frente. No, hombre, ¿te imaginarías? Entonces, y empiezan como de... Pero, por ejemplo, yo hago mucho esto de la mano, porque lo hago a propósito, porque las toco. O sea, a quien tenga cerca en el escenario, la tomo de la mano. Y entonces este acto se vuelve muy sugerente, aunque es imaginativo, ¿no? Pero se vuelve como, qué curioso que tomarnos de la mano se puede volver un poco como desde la imaginación un reencuentro desde la risa, pero también lo erótico. Es como de, ¿Qué nos estamos tocando? sí, 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 y ya, fin. Ay, padrísimo, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, Jano. Ya he disfrutado muchísimo esta entrevista. Creo que hay mucho más que compartir, solo que el tiempo apremia. Sí. Este, Me gustaría que nos compartieras tus redes sociales o página, información tuya, dónde te podemos encontrar, localizar, contactar, conocer qué estás por hacer. Claro que sí. Me pueden encontrar en mi página de cianotipia, que es Cerulia, Cerulia con C de casa, Arte con Cianotipia se llama. Ahí pueden ver las piezas que hice. Y también me pueden seguir en mi proyecto educativo, donde doy laboratorias. Justamente este año vamos a empezar con, esto no es un libro, es una vulva, donde digamos que son los orígenes de Vulva Feroz, ¿no? Donde nació este encuentro con mujeres para explorar nuestras memorias. En Emergencia Poética, ustedes buscan Emergencia Poética y van a poder ver pues, los proyectos que hemos hecho, hacemos círculos de lectura, conversatorios con mujeres. Emergencia Poética trabaja muchísimo con mujeres e infancias, por lo mismo, por esta búsqueda de las poéticas y de los lenguajes femeninos, y también de las infancias, que a mí me parece que son unas pedagogías súper interesantes lo de las infancias. Y bueno, ahí o en mi personal, que también estoy como Jan Rosagel, y si quieren ver alguno de los proyectos de cine donde he participado, pues escríbanme y se los mando, ¿no? Ahí tenemos el cortometraje de Una mujer enorme, que es uno de mis poemas, donde lo nombro pues gorda y desnuda, que fue muy difícil eso, pero a mí me parece que es una poética interesante para nombrarnos como somos. Y el otro que es el de Remover el Corazón, dirigido por la hermosa Melissa Elizondo, que es un cortometraje sobre las artes y las infancias. En este caso yo soy la maestra de poesía en ese documental. Entonces también se los recomiendo muchísimo. Esas ligas las tengo, me las pasaste, entonces seguramente las vamos a poner aquí en la publicación. Y pero si nos puedes compartir las otras también para ponerlas ya sea o en la publicación del video o aquí en un cintillo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tienen cómo contactar y conocer el trabajo de Jan, que es abundante
Muchísimas gracias, Jan. Muchas gracias en verdad. No sé si tengas algo más que agregar para todas la gente que nos hace el favor de escucharnos y vernos. Pues ya nada más agradecer, ¿no? Agradecer a ti, Oso, por invitarme y a todas tus compañeras de su colectivo por invitarme, por escucharme. También les quiero contar que estamos en FINO, que es el Foro Internacional de Educación Oral, donde pues ahí tenemos varias funciones y que ya no tarda en salir la programación. Y que, bueno, ¿qué me queda decir? Que a mí la palabra y la oralidad y la poesía me cambiaron la vida, ¿no? Y ahora vivo de esto y se me hace que es un sueño hecho realidad, pero es un sueño de infancia hecho realidad. Entonces, una de las cosas que aprendí es que tenemos que enseñar a soñar, ¿no? Porque así como los grandes miedos se cumplen, los grandes sueños también. Y pues ya, muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de prestarnos sus oídos, de escuchar. Nos encontramos pues la próxima vez. Y esto fue todo. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Red de Narradoras México.